Mi esposo era un hombre de noble carácter. Cuando confiscaron su familia, alguien le sugirió que se llevara oro y plata, pero se negó, llevándose solo una maceta de crisantemos. Sin la fortuna familiar, abrí una taberna para llegar a fin de mes, pasando las noches pensando en cómo obtener ganancias. Él, sin embargo, me acusó de ser mezquina, de apestar a monedas de cobre, y se negó a compartir. Más tarde, agotada por el trabajo, enfermé y morí. Lo restituyeron en su puesto e incluso se casó con mi hermana mayor, la dulce y modesta Clara. Estaba tan furiosa que abrí mi ataúd y renací. Esta vez, no me dedicaría a los negocios ni a la búsqueda de plata. Pasaría mis días tocando la cítara y componiendo poesía. Cuando mi esposo me preguntó, sonreí levemente aunque no tuviéramos nada. Debemos vivir con dignidad. ¿Sara? ¿Por qué eres tan mezquina? En cuanto abrí los ojos, vi el rostro de mi esposo Silas. Tenía el ceño fruncido y una expresión de desaprobación. 1000 copas al mes son pocas, espíritus heridos. De ahora en adelante nunca volverán a hablar de dinero. En ese instante me di cuenta de que había renacido. En mi vida anterior, tras la confiscación de la familia de Silas, no teníamos ingresos. Abrí una taberna para sobrevivir. Un joven señor, que decía haber estudiado con Silas en la academia, venía a menudo a beber y a rememorar el pasado. Los mejores vinos se abrían por barril. Sin embargo, él nunca pagaba ni una sola moneda, y se marchaba borracho cada vez. Ya no podía soportarlo. La siguiente vez que llegó lo detuve diciéndole claramente que nuestro negocio era pequeño y no podía permitirse ese crédito. Sin embargo, Silas se disgustó. No solo me reprendió públicamente por ser mezquino. También le aseguró al joven señor que nunca más tendría que pagar por las bebidas. El joven señor y sus compañeros quedaron profundamente impresionados. Uno de ellos comentó sobre el carácter generoso y desenfrenado de Silas. Incluso en su decadencia, la elegancia de los caballeros rudos se consumía. Otro, recitando poesía con Silas, habló de disfrutar de las alegrías de la vida y gastar fortunas con generosidad. Silas, vestido de blanco, brindó con ellos con gracia. El mismo noble e indulgente joven señor de antaño. Incluso me lanzó una mirada de descontento y dijo: deberías quedarte en la cocina. Esta refinada reunión de vino y poesía no es lugar para ti. Tuve que admitirlo. De nacimiento era realmente indigno de Silas. Su familia había servido en el gobierno durante 3 generaciones. De no haber sido por su caída y el último deseo de su abuela de que se casara y tuviera herederos. Un hombre de su rango jamás habría tomado como esposa a una nutria nacida de concubina como yo. En verdad. Después de casarse nunca me beneficié del legado familiar, solo sufrí. La familia de Silas se vio involucrada en conflictos políticos. Me despojaron de sus títulos. Y reducidos a plebeyos. Antes de la confiscación, algunas personas de gran valor aconsejaron ocultar algunas posesiones valiosas en las tumbas ancestrales para emergencias. Silas se negó. Solo se llevó una maceta de crisantemos que él mismo había cuidado. Que estos crisantemos simbolicen un corazón puro y firme. Silas realmente estuvo a la altura de esta calma y desapego. Un hombre talentoso. Incluso sin cargo. Muchos mecenas adinerados buscaban su caligrafía y sus pinturas. Sin embargo, él se mantuvo firme. El arte y la cerámica son expresiones de un gusto refinado. Esa gente vulgar son meros impostores. Aunque me ofrecieran 10.000 tals de oro, no podría trabajar para ellos. En cuanto a otras empresas lucrativas, se negó rotundamente. Pasaba sus días bebiendo y componiendo. Versos murmurantes. Aunque humilde la habitación. Mi virtud brilla. Su compostura engañó a muchos. Quienes lo consideraban noble a pesar de su pobreza. Silas era noble en efecto, pero como su esposa. No podía morirme de hambre. Aunque nací como concubina, tenía una lechería decente. Parte de lo cual usé para abrir la taberna. A menudo trabajaba hasta altas horas de la noche, calculando cómo negociar con los dueños avariciosos y hacer que la taberna fuera rentable. El negocio prosperaba. Sin embargo, Silas no me dio ni una pizca de cariño.
Decía que olía a monedas, como si se negara a compartir la cama conmigo. Se extienden rumores, Silas la desprecia. Es una tabernera. Impropia de un hombre de su nobleza. Él solo amó a su hermana, Clara. 3 en mi vida pasada. Descubrí la verdad solo en mi lecho de muerte. Silas siempre había amado a mi hermana legítima, Clara. Él pretendía casarse con ella. Pero mi padre, habiendo recibido noticias del peligro inminente de la familia Silas, dudó. Si aceptaba, su hija legítima sufriría. Si se negaba, quizá nunca más tendría la oportunidad de casarse con alguien de esa familia. Optó por un acuerdo: mi concubina se casaría con el nombre de Clara. Minimizar el riesgo y al mismo tiempo obtener una gran recompensa. Silas no se resistió al saber que era yo quien se casaría con él. Bebió toda la noche, murmurando en un estado de embriaguez: está bien. No puedo tenerla. Pero al menos estoy cerca de ella así. Durante años él continuó demostrando su devoción por Clara. Mientras yo trabajaba hasta altas horas de la noche, compartió conversaciones íntimas con Clara bajo la luz de la luna. Clara dijo: todos elogian a mi hermana concubina por su habilidad. Silas respondió con ligereza: ¿de verdad? Solo la encuentro contaminada por la codicia mundana. No está dispuesta a compartir la cama con ella. Añadió Clara: he oído que está embarazada. Silas entró en pánico y me drogó esa noche. Clara, mi corazón siempre ha sido tuyo. Si dudas de mí, me presto. Clara le tapó la boca: ¿qué amenazas? ¿Cómo no iba a confiar en ti? Con un embarazo avanzado. Descubrí cartas entre Silas y Clara. Él escribió: el que está a mi lado no es mi corazón. Eres mi esposa libertina. En este mundo de inmundicia, solo tú eres el viento claro y la luna brillante. Estaba tan furioso que tosí sangre y enfermé gravemente. Silas nunca me visitó. Usó mis ganancias para recuperar su puesto en mi lecho de muerte. Finalmente vino y dijo: una mujer tranquila y avariciosa como tú debe pasar unos años conmigo. Conmovido por cierto refinamiento, considérate afortunado. Después de mi muerte se casó con Clara. Todos los elogiaron como la pareja perfecta. Y me olvidaron. Por suerte no me había sentido así. El cielo me ha concedido una segunda oportunidad. En ese momento, viendo a Silas chocar sus copas con el joven señor y sus compañeros, no dije nada y volví a la cocina en silencio. Mi doncella. Nos vemos. Me esperaba. La ansiedad se reflejaba en su rostro. Señorita. Si el amo sigue así, arruinará la tienda de vinos. Respondí con calma. Que se derrumbe si es necesario. Ven. Trae las cuentas. Juntemos el dinero que nos queda y escondámoslo con ese amigo tuyo de confianza. Nos vemos, dije con voz entrecortada. Señorita. ¿Qué planea?, dije con firmeza. De ahora en adelante. Si Silas pregunta, nos quedaremos con una sola historia. La dote se ha gastado hasta la última moneda. ¿Entiendes? En mi vida anterior, invertí toda mi dote en esa vinoteca. El primer año no obtuvo ninguna ganancia. Solo más tarde logró el punto de equilibrio. Durante ese tiempo, todos los gastos de la familia Silas, su ropa y su alimentación, estaban cubiertos por mi dote. A pesar de ser una concubina desfavorecida, mi padre había invertido en casarme con la familia Silas. Y no escatimó en mi dote. Incluso cuando Silas pasó por momentos difíciles, insistía en guardar las apariencias. Un chico de libros para sus estudios. Un chico de música para su práctica. Toda búsqueda de refinamiento y elegancia tenía un precio muy alto. Mi dote por sí sola no podía sostenerlo. Tuve que buscar otra forma de ganarme la vida. Ya. Habiendo decidido dejar de preocuparme por él, la plata que había apartado sería suficiente para que yo viviéramos cómodamente durante muchos años.
Acabábamos de transferir el dinero cuando Silas regresó a casa. Quizás fue mi imaginación. Pero parecía un poco desconcertado. «Me has sorprendido hoy», dijo. «Pensé que la dejarías dándole la lata al joven señor por el vino». Reí fríamente para mis adentros. En mi vida pasada hice exactamente eso, insistir en cobrar el dinero. Y lo conseguí, pero me gané fama de mezquino y calculador. Todos decían que Silas era generoso. Sin embargo, se había casado con una mujer obsesionada con el dinero. Esta vez no me interesaba hacerme el malo. Sonreí con dulzura. Dije: «Ya que estoy casado contigo, naturalmente sigo tu ejemplo en todo. Si te da igual el dinero, yo también lo seré». Silas hizo una pausa. Pero al final, no dijo nada y solo pudo asentir antes de irse. Pero solo unos días después. Silas ya no lo soportaba. La cena no podía ser así. No fue Silas quien primero perdió los estribos. Pero su hermana menor, Ruby, siempre había sido muy exigente con la comida. Incluso la más mínima grasa la hacía negarse a comer. Cuando le preguntaban qué quería, respondía con naturalidad: «Simplemente prepara una olla caliente de crisantemo». La olla caliente de crisantemo se grabó en los clásicos. Pétalos frescos remojados en caldo. Con pescado de río finamente cortado para cocinar, realmente refinado. Pero Ruby, como su hermano, solo veía la elegancia. No el precio. ¿Quién recogía los pétalos? ¿Quién rebanaba el pescado? Una sola comida requería el trabajo incansable de 3 o 4 criadas. En una familia adinerada. Esto podría ser aceptable, pero la familia Silas estaba pasando por momentos difíciles. Y Ruby insistía en guardar las apariencias. Parpadeaba con inocencia y decía: «Ni siquiera he comido mucho». ¿Por qué es un desperdicio? En el pasado. Incluso un pequeño trozo de carne grasosa en la mesa le ganaría una mirada de desdén. Una hija de concubina no apta para la sociedad. Pensaría. Esas cosas grasientas no son dignas de una dama de alta cuna. Ahora. La cena fue completamente simple. Un tazón de gachas aguadas y unas cuantas hojas amarillentas de verduras. Sin embargo, la cara de Ruby se puso morada de rabia. Aunque la familia Silas ha sido destituida de su cargo, seguimos siendo un linaje respetable. ¿Crees que somos trabajadores? ¿Para que nos alimenten con esto? Silas. También. Dejó los palillos irritado y me miró fijamente. Permanecí imperturbable. Me serví un tazón de gachas. Ruby. Te equivocas. Los trabajadores se ganan el pan con trabajo duro y aún así comen esto. Nosotros, en cambio, gastamos sin ganar. Tener esto para comer ya es una suerte. La expresión de Silas se ensombreció. Frunció el ceño. Dijo con frialdad: «El otro día pasé por la vinoteca. La vi llena de gente. Llena de clientes. El negocio parece tan animado todavía. ¿Me dices que estamos perdiendo dinero?». Suspiré. Sí, mucho y mucho. Hay muchos clientes, pero ninguno paga. De inmediato, ella misma podría suspirar. Silas palideció. ¿Por qué? Incluso ahora. El refinado joven maestro parecía casi ajeno al mundo. Me preguntó sinceramente por qué. Yo no tenía prisa. Respondiendo lentamente: «Maestro, ¿no dijiste que el joven señor era tu antiguo compañero de clase? ¿Y que ya no debíamos pedirle dinero?». A partir de entonces, ese joven señor trajo a docenas de amigos, afirmando honrar a Silas. Abrieron los mejores barriles. Pero claro, nunca pagué ni una sola moneda. Al ver esto, otros clientes también se negaron a saldar sus cuentas. Reclamando parentesco o antiguos favores de la familia Silas, cada uno quería vino gratis. Armado con la experiencia de mi vida anterior, sonreí y lo permití. Sin reunir ni una sola moneda de cobre. El rostro de Silas se ensombreció. Puedo entender al joven señor,
es en efecto mi compañero de escuela. ¿Pero los demás? ¿Les crees a todos cuando afirman tener viejos vínculos con la familia Silas? Al verlo tan enojado, dije rápidamente. Si es así. Quizás deberías ir mañana a identificar qué invitados son impostores. Silas frunció el ceño, no quería ir. Mientras tanto, Ruby empezó a hacerle señas. La oí susurrar, hermano es el cabeza de familia. Si elude su responsabilidad y esta concubina lo arruina todo, ¿qué pasará con nuestra familia? No pude evitar sonreír. Ruby estaba ansiosa. No es de extrañar que la otrora orgullosa joven insistiera en asistir a todas las reuniones sociales de la capital. Reuniones de poesía. Salidas de primavera. Ensamblajes refinados. Casi nunca me falta ninguno. En mi vida pasada. Le había aconsejado que fuera menos a menudo. Pero se puso furiosa. Debo inclinarme. Aunque la familia Silas haya caído, yo, Ruby, seguiré viviendo con dignidad. Este sentido de dignidad significaba que cada vez que asistía a un evento, seguía necesitando sedas y joyas, e idealmente, un conjunto nuevo para cada ocasión. Y ahora, con los fondos de la casa agotándose, Ruby se puso nerviosa incluso antes que Silas. Ante la insistencia de Ruby, Silas finalmente llegó a la taberna. Se quedó detrás del mostrador, señalando desde lejos que clientes eran impostores. Y luego incluso me regañaron. ¿Ni siquiera te diste cuenta? ¿Cómo es posible que esa gentuza común y corriente sean viejos conocidos de la familia Silas? Bien. Más vale tarde que nunca. Vayan a cobrar su pago ahora. Claro. Quería el dinero. ¿Pero rebajarse a cobrar deudas personalmente? Eso estaba por debajo de Silas. Daba igual. Me acerqué a la mesa con el grupo más grande. Dudando, dije, caballeros. ¿Me permite pagar su cuenta? Los clientes disfrutaban de sus bebidas. No les gustó que los interrumpieran. ¿Qué es esto? ¿Casera? ¿No dijiste que no era necesario? Fruncí el ceño. Señalé sutilmente el mostrador. Sí. Pero mi esposo está aquí hoy. Como dice el viejo refrán, el esposo es la cabeza del hogar. No me atrevo a contradecir sus deseos. Por favor. Tenga la amabilidad de complacerme. La mayoría de los invitados ya estaban algo achispados. Y al oír esto inmediatamente sintieron resentimiento hacia Silas. Antes, la casera era muy generosa y hospitalaria. Ahora Silas viene solo por un día. Y mira esto. Patético. Un verdadero caballero. Sí, discute por unas copas. Lo escupo. Estos clientes. En su mayoría sinvergüenzas de lengua suave que se saltaban los pagos con frecuencia. No solo maldecían a Silas, sino que se apiñaban a su alrededor para que pudiera oír cada insulto. Silas nunca había tratado con semejante gentuza. Su rostro antes apuesto se contorsionó de furia. Le temblaban los labios. Sin embargo, no se le ocurrió ninguna réplica. Me acerqué a él, ofreciéndole la plata recogida. Esposo. El dinero ha sido recuperado. Silas. En un ataque de ira. Me ignoró por completo y se fue con un gesto de la manga. TSK Ruby. Mira, tu hermano rechaza incluso el dinero. Metí las monedas en mi bolsa y... Ojalá nos veamos. Cuando me molestaron hasta el final por codillo de cerdo estofado. La reputación es algo extraño. Si todos te elogian, incluso los detractores se callarán. Pero si alguien empieza a criticarte, se extiende como un reguero de pólvora. Y de repente parece que todos están de acuerdo en que no vales nada. La reputación de Silas cayó drásticamente de la noche a la mañana. Una vez aclamado como generoso, noble y virtuoso, ahora era universalmente condenado por ser indiferente, hipócrita y egoísta. De camino a la taberna, solo oía quejas. El joven señor, antes alegre, ahora llegaba con el rostro tan oscuro como el hollín.
Me encontró disfrutando serenamente de la nevada junto a la ventana. Ah, canté con deleite. La inmensa nieve del cielo cae revoloteando. Como plumas de ganso. Como azúcar. ¿Pero son plumas o azúcar? Me pregunto. Y mi corazón divaga. Terminé mi verso. Me doy vuelta y veo el rostro de Silas prácticamente desbordante de tristeza. Mi esposo está aquí, exclamé alegremente. Dime. ¿Qué te parece mi poema? Silas guardó silencio un buen rato. Por fin. Dijo fríamente, esta taberna no tiene sentido. Ciérrenla. Había construido la taberna con mis propias manos. Silas apenas había movido un dedo. ¿Y ahora? Con una sola palabra, exigió que lo cerraran. Dudé. Esposo. Esta taberna es fruto de mi trabajo. Dije que la cerraras. Silas espetó. Sonreí para mis adentros, bien por mí. Rápidamente. Cerré la taberna. Esa noche. La voz de Ruby gritándole a Silas llegó directamente a mi habitación, sin necesidad de escuchar a escondidas. El tono de Ruby era cortante, la taberna acababa de empezar a dar vueltas. ¿Por qué mi hermano dice que debe cerrar inmediatamente? Un cuarto de hora antes, Ruby había venido furiosa. Curioso. Por suerte. Estaba preparado. Le dije que era decisión de su hermano. Yo tampoco quería que la cerraran. Pero tenía que obedecer a mi esposo. Ahora la ira de Ruby se dirigía directamente hacia él. Silas también estaba enojado. Por culpa de esta taberna, mi reputación está arruinada. No debería haberme metido con esta gentuza del pueblo. Cuanto antes lo cierren, mejor. Ruby lloró. A tu hermano solo le importa tu reputación. ¿Has pensado alguna vez en mí? Sin dinero. ¿Qué será de mi dote? ¿Cómo vamos a mantener la dignidad de la familia Silas? El rostro de Silas se tornó gris como el hierro. Ruby, Kevin, Ilbus Plight. Has cambiado. Una vez escribiste poesía con Clara. Elegante y refinada. Ahora solo hablas de plata y oro. Me decepcionaste de verdad. Se dio la vuelta y se fue. Dejando a Ruby llorando desconsoladamente. Quizás Silas, como hermano mayor, aún inspiraba respeto. Tras su reprimenda, Ruby se tranquilizó durante 2 días. Nos vemos. Desgranando semillas de girasol a mi lado. Suspiró. Estas últimas 2 noches. No he oído a Ruby atacar a Silas en absoluto. Mis semillas saladas han perdido todo su sabor. Sonreí. No te preocupes. El entretenimiento que sigue crecerá día a día. Y no decepcioné. Medio mes después del cierre de la taberna. Despedí a todos los sirvientes de la casa. 7 tras la caída de la familia Silas. Solo quedaron unos pocos sirvientes devotos. Los demás se dispersaron como pájaros. Los trabajadores domésticos que ahora estaban en la finca eran los que yo había contratado a mis expensas cuando me casé. En aquel entonces, Silas y Ruby no habían ofrecido ni una sola palabra de agradecimiento. Como si lo esperaran. Sin embargo, ahora, cuando los despedí, ambos vinieron inmediatamente a confrontarme. Sara, ¿qué pasó con el personal de mi patio? ¿Cómo te atreves a dejarlos ir? Ruby irrumpió primero. Silas lo siguió. Hace apenas unos días. Silas había reprendido a su hermana por decepcionarlo. Ahora, una vez más, la dejó irrumpir para que defendiera sus intereses. Sonreí fríamente por dentro, pero fingí angustia. Ruby, me has malinterpretado. No los descarté, oyeron que la única empresa rentable era la taberna. Habían cerrado y temían no cobrar el mes siguiente. Uno por uno vinieron a renunciar. Algunos tenían madres ancianas a su cargo. Otros tenían matrimonios concertados a los que asistir. Intenté conservarlos. Pero simplemente no pude.
Ruby se quedó sin palabras por un momento. Tras una larga pausa, preguntó: «Entonces, ¿quién se encargará de las obras en mi patio?». Respondí con frialdad: «¿No quedan 2 criadas personales?». Estas 2 provenían de la casa de Ruby, vendidas como esclavas a la familia Silas. Ruby, claramente agitado, explotó: «¿Qué tonterías dices? Solo quedan Chunlan y Aug, podrían encargarse de todo el trabajo. Además, eran sirvientas personales de primera clase en la casa de Silas. Solo se encargaban de la atención minuciosa de todas las tareas. Limpieza. ¿Recados? ¿Esperas que se encarguen de eso también?», dije con ligereza. Ser la criada de Ruby es todo un privilegio. Incluso en desgracia. Sigue siendo más digno de lo que una jovencita común y corriente podría disfrutar. Antes de que Ruby pudiera replicar a mi mordaz sarcasmo, sonreí levemente. Las cuentas públicas de la casa están realmente vacías. Si Ruby quiere más sirvientes, puede pagarlos ella misma. Ruby apretó los dientes con furia. En secreto obsesionada con Povdelblay. Le sollozó a Silas. «Esta Sara es cruel y maliciosa, ¿cómo pudiste casarte con ella? La hermana Clara era tan gentil, tan refinada, y verdaderamente enamorado de ti. Si te hubieras casado con ella, nuestras vidas serían inmensamente armoniosas». Silas suspiró profundamente, lamentando el destino, la justicia y la crueldad del mundo. Nunca entendí del todo la lógica de estos hermanos. La mayoría de la gente enfrenta altibajos. Concéntrese en cómo adaptarse. Pero ellos no. En lugar de pensar en la autosuficiencia, inmediatamente trasladaron la carga a otros. Ese Hu Seyui parece bastante eficiente. Ruby investigó con atención. Silas lo entendió. Pero me sentí un poco avergonzada. Es la doncella de la dote de Ara. No puedo dártela sin más. El tomo de Ruby era imperioso. Hu Seyui obviamente proviene de un entorno humilde. Solo ha servido a una hija de concubina como Ara. Si pudiera atender como es debido a la hija de Silas, sería su fortuna. Ver a Silas dudar. Añadió rápidamente: «Me olvidé de mí misma. Hermano». «Muy bien, deja que Hu Seyui te atienda primero. Luego ven a verme». Silas seguía dudando. «Sara solo tiene una criada. Sería inapropiado pedirle otra», insistió Ruby. «Hermano. Recuerda. Era una sirvienta descuidada en la casa de Sara. Si no se hubiera casado con un miembro de nuestra familia Silas, ¿acaso el zar le habría dado alguna vez una criada? Además, si desobedece, es solo cuestión de un repudio formal, puedes despedirla por escrito. No te preocupes. Solo necesitas hablar. Y ella misma enviará obedientemente a Hu Seyui». La predicción de Ruby fue correcta. En cuanto Silas entró en mi habitación y mencionó enviar a Hu Seyui a atenderlo, acepté de inmediato. Sin embargo, mis siguientes palabras lo dejaron completamente impactado. «En ese caso, maestro, ¿Hu Seyui tenía un estatus adecuado?». Silas palideció. Suspiraste levemente. ¿Te refieres a convertir a Hu Seyui en concubina? Sara. Solo pretendía que sirviera en el estudio, nunca consideré tomarla como concubina. Levanté la vista con calma. ¿De verdad? Pero, ¿has considerado si Hu Seyui sirve en el estudio todas las noches? A solas contigo. ¿Creerán los demás que no hay nada inapropiado? Aunque insistas en que no lo hay. Todos asumirán que es tu concubina. Y le será difícil casarse con otro. Pensé que era lo mejor. Entonces soltó un suspiro bajo. Para que le diera su estatus ahora. Silas palideció. Lo conocía demasiado bien. No solo necesitaba mantener su imagen de caballero virtuoso, sino también mantener su imagen de amante devoto ante mi hermana mayor. Clara.
En nuestra vida pasada, me había calumniado repetidamente para preservar esa imagen, acusándome de seducción y engaño, mientras él permanecía irreprochable. Por supuesto. Nunca le concedería a Hu Seyui un puesto formal. Casarse es una cosa. Pero tomar una concubina arruinaría por completo su imagen de amante devoto. Tras una larga pausa, Silas dijo, muy bien. Hu Seyui, ya no serviré en el estudio. Que sirva a Ruby. Me apresuré a objetar. Eso es absolutamente imposible. La ira ya oscurecía su rostro. Exigió Silas. ¿Por qué no? Ruby es una joven de alta cuna. Anteriormente tuvo 8 compañeros de primer año. Su reputación es crucial para futuros matrimonios. Aunque nuestra familia se haya derrumbado, no podemos permitir que pierda su dignidad. Lo interrumpí, maestro. Precisamente porque la reputación de una joven casada es tan importante. Hu Seyui, jamás debo servir a Ruby. Al ver la confusión en su rostro, bajé la mirada. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Maestro. No lo sabes. Hu Seyui es grosero. Maldiciendo 8 veces al día. Yo, de baja cuna. Puedo soportarlo, pero ¿cómo puede una dama noble como Ruby estar expuesta a ella? Dirán los forasteros. Como la viga superior está torcida, también lo está la viga inferior. Si Hu Seyui. ¡Qué grosero! Le sirve a Ruby. Arruinará su refinamiento. ¿No sería desastroso? Hu Seyui. Habiendo comprendido la situación. Derecha y su cuello desafiante. ¡Qué tontería! ¿Quién no nació de una mujer? ¿Por qué Ruby debería ser noble y yo vulgar? Olvídate de servir a Ru, sé incluso la concubina del amo. Puedo con ello. Maestro. No te vayas. Maestro. Hu Seyui le gritó a Silas mientras huía. Y solo cuando lo perdí de vista, regresó. Riéndose conmigo. Los días venideros fueron difíciles para Silas y Ruby. Estos niños mimados no podían dar un paso sin sirvientes. Silas. ¿Quién alguna vez necesitó que alguien le preparara la cítara? ¿Le sirviera el té a la temperatura adecuada? ¿Y le mantuviera la palidez? Vestimenta etérea. Ahora solo tenía 2 lacayos y nadie que le lavara la ropa. Sus camisas blancas como la luna se ensuciaron y arrugaron rápidamente. Perdiendo toda su antigua elegancia, Ruby sufrió aún más. Sus 2 primeras compañeras de clase. Desacostumbrada a las tareas domésticas. La abandonó a los 2 días, una escapando por la noche. La otra enfurruñada como una planta de terraza congelada. Después de 10 días así, Ruby no pudo soportarlo más. Decidió pedirle ayuda a su amiga íntima. Clara. Ruby y Clara habían sido como hermanas durante su soltería. Ruby había seguido fielmente a Clara, esperando que se convirtiera en su cuñada. Más adelante, cuando me incorporé a la familia, el odio de Ruby hacia mí era feroz. Como si yo sola hubiera destrozado la unión de Silas y Clara. Para entonces el odio de Ruby hacia mí había llegado a su punto máximo. En Nambio Studio. Bloqueó a Clara, que había venido a comprar horquillas, y se puso a llorar entre lágrimas. Hermana Clara. Desde que nos casamos con nuestra familia, la casa de los Silas se ha sumido en el caos por su culpa. Mi hermano está tan enamorado que ha enfermado gravemente. Hermana Clara. ¿Te acuerdas de nosotras 3 en el pasado? Paseando por las colinas de primavera. Componiendo poesía. Qué felices éramos. Si hubieras sido tú quien se uniera a la familia. ¿Cómo pudieron las cosas terminar así? Clara lloró junto con Ruby. Le tomó la mano para consolarla. Hermana Ruby. Has sufrido mucho. Ruby esperaba oír hablar de sus dificultades. Clara te ofrecería ayuda tangible. En cambio, más allá de sus cálidas palabras de consuelo, Clara no dio nada. Con el rostro rojo y desesperada, Ruby finalmente abordó el tema.
Insinuó que Clara debería darle algo de plata. Pero Clara dio un paso atrás y habló en voz baja. Ruby. Eso no estaría bien. Después de todo, Zara es la esposa de Silas. Si te diera plata a sus espaldas. ¿Quién sabe cómo interpretarían los demás nuestra relación? Podría dañar seriamente mi reputación. Afortunadamente ya lo he cumplido. Mi prima solo despidió a unos pocos sirvientes y sirvió comidas mediocres, no guarda rencor. Aguanta unos años más. Cuando te cases, no tendrás que verla día tras día. Ruby. Tómate las cosas con calma. Y la vida será más fácil. El tono de Clara seguía siendo tan suave como una brisa primaveral. Pero esta vez Ruby no sintió nada de su calidez. Tras consolarla, Clara la mandó llamar para que vistiera a sus criadas. Levantó los conjuntos de joyas recién hechos. Y se alejó flotando con gracia. Ruby se mordió el labio, observando la figura de Clara que se alejaba. El vínculo entre estas dos hermanas, otrora queridas, finalmente había comenzado a resquebrajarse. Ella vive entre sedas y joyas todos los días. Porque no sufre nada. Ella puede tomarse la vida con calma. Y decir que estaré bien una vez que me case ahora, ni siquiera puedo reunir una dote completa. Sin embargo, ella casualmente tiene tantas joyas hechas. Ruby murmuró sus quejas mientras agarraba su pañuelo y salía del estudio Nambia. De repente oyó voces cerca. La joven que acaba de pasar debe ser Clara, de la familia Zara. Tan elegante y agraciada. Me pregunto quién tendrá la suerte de casarse con ella. Oí que la familia Zara está negociando un matrimonio con el joven amo de la familia Julian. A Ruby se le escapó el pañuelo de las manos. La familia Julian era uno de los clanes más prominentes de la capital. El padre de Juliano ostentaba el alto cargo de gran canciller. Y entre sus varios hijos, solo el menor permaneció soltero. Ese hijo menor, Julián, había sido el amado de Ruby durante mucho tiempo. En su vida anterior, después de que Silas recuperara su cargo oficial. Se casó con Clara. Ruby, la asesina de un hombre realizado por aquel entonces. A su vez, se había casado con Julián como deseaba. Pero en esta vida, las circunstancias habían cambiado. Silas nunca recuperó su puesto. La razón por la que su familia había sido restituida anteriormente era que varios ministros de alto rango habían hablado a su favor ante el emperador. Silas había alegado que era porque compartía intereses con estos ancianos. Y lo admiraban. En realidad, sus intereses comunes significaban que les había regalado cuadros de Gukaizi, caligrafía de Wansizi y figuritas de porcelana de Jing de Temal, artículos comprados con la plata que tanto me costó ganar. Esta vez, Silas no tenía dinero para regalos tan lujosos. No tenía medios para compartir intereses con los mayores. Y en consecuencia, tuvo a Tosuk Belee. Nadie lo elogió ante el emperador. Aunque la familia Silas no recuperó su estatus, el matrimonio de mi hermana mayor, Clara, no podía retrasarse. Para las familias aristocráticas, los matrimonios eran esencialmente ceremonias conmemorativas. Sin la familia Silas ni la ecuación. La familia Julian, naturalmente, centró su atención en su familia. Ruby estaba frenética. Caminaba de un lado a otro como una hormiga en una sartén caliente. Clara sabe que Julián y yo nos amamos. ¿Por qué intenta secuestrarlo? Julián me tiene mucho cariño, jamás se casaría con Clara. Pero hace tanto que no me ve. ¿Y si se olvida de mí? Esta vez. Ruby supo que ya no podía esperar pasivamente. Al enterarse de que Julian iría a Green, Willow Embankment, para una excursión de primavera. Inmediatamente ella y su única criada restante comenzaron a vestirse y prepararse. Xiao Kui, siempre alerta. Me lo contó. Compramos rápidamente bocadillos y semillas de girasol con antelación. Nos escondimos detrás de una roca artificial cerca del terraplén Green Willow para observar la escena. Ese día, Ruby apareció en el Green Willow Embankment con un vestido elegante y refinado. Caminando. Instruyó con orgullo a su doncella. La mayoría de las damas prefieren el oro y el jade.
Demasiado llamativo y vulgar. Lo que no saben es que a Julián le encanta la elegancia natural. Como lotos flotando en el agua. Sin adornos artificiales. Desde lejos. Ruby vio a Julián. No se acercó sino que eligió un lugar junto al agua. Dejó que la brisa del lago le acariciara el pelo y el vestido. Adoptando la compostura etérea de una doncella celestial. El tiempo pasó, una varita de incienso. Luego, Julie no llegó. Ruby se impacientó y miró a un lado. Al instante perdió la compostura. La mirada de Julian estaba fija al otro lado del terraplén. Allí estaba una mujer Clara. Verla no era el problema. Era que Clara era prácticamente un reflejo de Ruby, desde el vestido hasta el peinado y el porte. Con el mismo encanto etéreo. Serena y delicada. Peor. En todos los aspectos Clara eclipsó a Ruby. Tras haber soportado adversidades y pasado por momentos difíciles. Ruby eligió cuidadosamente el resto y tenía arrugas. Su cabello estaba un poco despeinado. Clara. Criado día y noche por docenas de criadas. Allí estaba como un verdadero ser celestial. Mientras Julián se acercaba a Clara. La angustia contenida de Ruby finalmente estalló. Se abalanzó hacia adelante. Clara. ¿Has olvidado las reverencias que le hiciste a mi hermano? Te has sido fiel todo este tiempo. Y aún así, vas y seduces a Julián a sus espaldas. Nos vemos. Picoteando tras la roca. Negamos con la cabeza. La gracia celestial siempre estaba con los demás cuando te tocaba a ti. Vaciló. Clara. Completamente sorprendida por el ataque de su ex amiga. Protestó con inocencia. Estás equivocado. Siempre he tratado a tu hermano como a un hermano. Ruby se burló. ¿Hermano? ¿Qué hermano susurra palabras dulces bajo la luz de la luna? ¿Qué hermano intercambia cartas a diario? Abriéndose en su corazón. Clara. Puede que te engañes. Pero no engañes a los demás. El pañuelo que bordaste para mi hermano todavía está en mi casa, el patrón es Mander y X jugando en el agua. ¿Crees que estoy ciega? Clara palideció. Olvidando el decoro ordenó frenéticamente a sus doncellas que le taparan la boca a Ruby. Pero Ruby había perdido la razón. Los empujó y se abalanzó sobre Clara. Te dije que no sedujeras a Julián. Dio un paso en falso. Ambas cayeron del terraplén, impactando el agua con un chapoteo sincronizado. Las dos mujeres cayeron al río mientras peleaban por Julián. Y no se quedó de brazos cruzados. Se abalanzó y pronto sacó a Clara y a Ruby. Afortunadamente había cumplido. El agua era baja. Ninguno de los dos resultó herido. Pero ambos estaban completamente despeinados, con los vestidos y el cabello empapados. Zapatos bordados perdidos en la corriente. Esto creó un serio problema, según todos los convencionalismos. Se esperaría que un hombre que viera a una mujer en tal estado asumiera la responsabilidad. Y ahora Julián tenía que rendir cuentas no solo de una, sino de dos. Estaba personalmente inclinado. Sin embargo, el problema era que una esposa legítima no podía ser dos. Dada la situación actual de las familias Zara y Silas, era obvio que Ruby sería considerada una concubina. Ruby lloró desconsoladamente en casa. Silas. Impotente. Logré concertar una reunión privada con Clara una noche de salmonetes. Clara. Sabes, Ruby, nuestra familia Silas ha sido oficial durante 3 generaciones. Y es hija única. Criada entre oro y jade. No puede ser concubina. ¿Qué te parece esto? Me divorcio de Sara ahora. Tú te casas conmigo, tú conmigo. Y Ruby se casa con Julián. Así. Todos los verdaderos amantes pueden estar juntos. Silas aún creía que Clara lo amaba. Incluso después de la caída de la familia Silas, ella seguía siendo tierna con él. Pero Clara. En ese momento, al oír su cruel broma, se quitó la mano con fuerza. Silas.
Te di una oportunidad después de que te readmitieran, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Esperas que espere toda la vida? Mi padre finalmente arregló mi matrimonio con la familia Julian. Y ahora Ruby lo ha puesto patas arriba. ¿Esperas que le entregue a Ray? ¿Por qué debería? ¿Casarme contigo? No me hagas reír. Ya no tienes nada. Aún así, tienes la audacia de suplicarme. Te diré algo. Oírte decir que me amas ahora me dan ganas de vomitar. Clara se apartó. Silas se quedó paralizado bajo la luz de la luna. Tras un largo silencio, tosió un torrente de sangre y se desplomó en el suelo. Silas enfermó. Fue similar a la enfermedad de mi vida anterior, un shock emocional abrumador que atacó el corazón y la sangre. La última vez. Silas no me había hecho caso. Ocupado con los asuntos de su tío. Esta vez. Lo ignoré por completo. Me concentré en los chismes de la familia Zara. Clara había roto con Silas. Pero su vida no fue más fácil. En cuanto a la posición familiar. Nuestra familia Zara era más débil que la antigua familia Silas y la actual familia Julian. Así que a los padres de Julián. Clara era una posible nuera, pero no la única opción. La familia Julián siempre había considerado a damas de alta cuna. Si aparecía alguien mejor, Clara podría no ser elegida. Por eso Clara fingió un encuentro casual con Julián en el muelle del Sauce Verde para ganarse su favor. Así, aumentó su poder de negociación para casarse con un miembro de su familia. Al final, Clara estaba destinada a unirse a la familia Julian. Pero Ruby había gritado en el Green Willow Embankment que Clara y Silas tenían una aventura secreta, creando un escándalo en toda la ciudad. La familia Julian ya consideraba el estatus de la familia Zara algo inferior. Aunque la reputación personal de Clara había sido un factor redentor. Ahora incluso esa ventaja se había esfumado. Cuando las Zara vinieron a proponerle matrimonio formalmente, las palabras de la madre de Julián eran cálidas en tono, pero frías en contenido. Afirmó sin rodeos que Clara no podía ser una esposa principal, pero sí una concubina de alto rango. Esto llevó la decisión a las Zaras. Para entonces, incluso si Clara se negaba a casarse con Julián, había pocas posibilidades de encontrar otra pareja adecuada. No le quedó más remedio que apretar los dientes y aceptar cualquier condición que le ofrecieran. En cuanto a Ruby, poco importaba si la familia Julian conseguía otra nuera. Por cortesía, permitieron que Julián también la tomara. Aunque su rango era un escalón inferior al de una concubina de alto rango. Julián se casó con una princesa como su esposa principal. Y el día de la boda, Clara y Ruby fueron llevadas en palanquines a la casa de Julián. Silas nunca presenció ningún abismo. El impacto le había pasado factura. Su salud se deterioraba rápidamente. Postrado en cama y tosiendo sin parar. Fue entonces cuando realmente empecé a concentrarme en mi negocio. Anteriormente, me había estado preparando en silencio. Pero ahora todo estaba listo. Con un gesto de mi mano. Docenas de tiendas celebraron inauguraciones. Y 7 u 8 restaurantes abrieron simultáneamente. Con la experiencia de mi vida pasada. Gestionar estas empresas fue muy sencillo. En pocos meses me convertí en el comerciante emergente más reconocido de la capital. Cuando Silas se recuperaba, Xiao Siyu y yo solo podíamos cenar a escondidas en nuestra habitación. Ahora, mis comidas eran nido de pájaro mejorado, pescado con aletas y fruta de la mano de Buda. Vieiras. Champiñones. Pepinos de mar. Lo que quisiera. Pero Xiao Siyui ya no estaba conmigo. Se había ido al sur con el equipo para emprender nuevos negocios. Me sentía solo y le llevaba la comida a Silas. Apenas podía comer nada más allá de sopas medicinales. El otrora majestuoso joven amo se había consumido hasta quedar reducido a un simple esqueleto. Le conté los últimos chismes. Naturalmente lleno de intriga. Ruby empujó a Clara al estanque del coche hoy. Se descubrió el intento de Clara de preparar una poción para abortar. El loro de Ruby volaba a diario por la finca de Julian, difundiendo rumores sobre Clara. El gato de Clara le arañó la cara a Ruby.
Suspiré. Estas dos fueron una vez tan cercanas como hermanas. ¿Cómo llegó a esto? Silas yacía allí. Me miró fijamente. Tosió con fuerza hasta que le salió sangre. Agité la mano. No me mires con malos ojos. Esto no tiene nada que ver conmigo. Claro. No hice nada para mejorar tus finanzas. Te impedí recuperar tu puesto oficial. Así que Ruby no pudo casarse con el Julian que amaba. Y no soportaba ver a Clara viviendo bien. Clara. Una joven heredera decente. La obligaron a convertirse en concubina. Seguramente le desea 1000 muertes a Ruby. Ahora. Ambas en el patio trasero de Julian. Unidos por el odio. Están destinados a luchar toda la vida y ambos pierden. Mira a estas dos mujeres por las que una vez temiste, ¿qué sientes? Vi a Silas. Su cara se había puesto morada e hinchada. Ahora. Sobre ti. Maestro. Sé que tu salud es frágil. Necesitas las mejores hierbas. Nutrición constante. Y nada de ira ni emociones reprimidas. O tu condición empeorará. Tos con sangre negra. Golpeó la cama y me señaló. Tú. Eres tan vil y cruel. Negué con la cabeza. No soporto esa acusación. Crueldad y malicia son títulos que solo se aplican a quienes conspiran y manipulan. ¿Y yo? Soy como un crisantemo en silencio. No he hecho nada en absoluto. Igual que en este momento. Mientras veía cómo los pechos de Silas se volvían cada vez más irregulares. No hice nada. No llamaron a ningún sirviente. No llamaron a ningún médico, solo mi mirada tranquila permaneció fija en él. Ustedes tres también. Cada uno de ustedes se ha buscado esto. Murmuré. Quienes sobreviven a costa de otros no tienen derecho a resentirse el día en que se encuentren sin ella. Silas, siempre has creído que no soy digno de ti. Pero de principio a fin, fuiste tú quien no me merecía. Esa fue mi última palabra. Tras una larga lucha, Silas finalmente abrió los ojos y no hubo movimiento. Me di la vuelta y me alejé. Mis ojos se secan. Lágrimas no caídas manchan mis mejillas. Una vez. Cuando me casé con él, me levanté el velo de novia para contemplar su imponente rostro. Rasgos como jade tallado. Esa alegría, aunque ya había pasado, había permanecido en mi corazón. Ahora, 2 vidas después, esa alegría se había transformado en repulsión. El amor en odio. Llamé a los sirvientes. El amo ha fallecido. Aprovechen los mejores meses para celebrar los ritos. Para que su alma pueda reencarnar rápidamente. Incluso me miró con leve disgusto. Diciendo. Quédate en la cocina. Esas ceremonias refinadas no son para ti. No importa. Ahora. Quiero que su alma sea guiada correctamente. Que nunca se le dé la oportunidad de renacer. Tras la muerte de Silas, Ruby regresó por la mañana. Aunque su vida con la familia Julian le ofrecía comodidades mucho mayores que las que la casa de Silas le había proporcionado, lujos cientos de veces mayores, parecía aún más demacrada. Como si le hubieran añadido 10 años. Más tarde. También vi a Clara. Su condición no era mejor que la de Ruby. La delicada y esbelta belleza que una vez poseyó se había vuelto aguda y amarga. Ambas mujeres habían permitido que la lucha entre ellas dañara su apariencia. Para dejarlas, las enlatamos y las gastamos. Julián había tomado algo nuevo. Concubinas más jóvenes. Y estaba claro que el futuro de Clara y Ruby solo se volvería más duro. Mientras tanto, me preparaba para partir hacia Jiangban para encontrarme con Xiao Kui. Había adquirido una magnífica residencia allí y me invitó a visitarla. Antes de partir, Clara me vio. No pudo evitar burlarse. Parece que lo estás haciendo bastante bien. Me detuve. Me giré para mirarla. Sí, cumpliré. Dije, todo lo que tengo ahora lo gané con mis propias manos. Y en el futuro seguiré esforzándome para ganar aún más.
Poseerlo todo sin disputas es el privilegio de quienes nacieron en los cielos. Yo, nacido en la tierra, seguiría luchando con mis propias manos para forjar el mañana que me pertenece. Fin. Mis padres y mi hermano estaban de acuerdo con que de repente apareciera huérfana. Lina, nunca me tuvieron simpatía. Yo era un buen estudiante y me había ganado una plaza en la universidad. Pero Lina se sentía insegura. Y mis padres me obligaron a cederle mi plaza. Lina tenía los ojos puestos en mi prometido. Y mi hermano planeó casarme con Vincent. Un joven marginado del pueblo. Solo para hacerle sitio. Pero Vincent no me quería. Después de casarnos, vivíamos separados. Y no fue hasta mi muerte que me di cuenta de que siempre se había preocupado por Lina. Cuando volví a abrir los ojos, regresé al día en que mis padres me obligaron a renunciar a mi plaza en la universidad. Viendo sus caras fruncidas, su frío, ojos de desaprobación. No sentí nada en absoluto, mi corazón permaneció completamente impasible. Abrí los ojos de golpe. No era la interminable y gélida humedad del lecho del río. Ni el acre olor del desinfectante de hospital. Al aclararse mi vista, la familiar casa baja de adobe se hizo más visible. El polvo se arremolinaba en el aire. Se mezclaba con el familiar olor a humedad y el tenue olor a humo de cocina. Esta era la antigua casa de la familia Claire. Hace 15 años. Claire. ¿Eres sordo o mudo? Te estoy hablando. No te hagas el muerto. Una aguda voz femenina me atravesó los oídos. Me palpitaba la cabeza. Levanté la vista lentamente. Al otro lado de la mesa estaban sentados mis padres. Arthur e Iris. Uno al lado del otro. Sus rostros estaban fríos. Expresiones inflexibles. Sus ojos rebosantes de desdén manifiesto. Como si yo fuera un criminal imperdonable. Dale el puesto a Lina. ¿Entiendes? Es débil, pero cumplió mi obsesión. Es bondadosa. Y sin título. ¿Cómo sobrevivirá más adelante? Eres diferente, siempre has sido capaz. ¿Qué importa un año de estudio otra vez? Puedes presentarte al examen el año que viene igual de bien. La voz áspera de Arthur le siguió. Firme y autoritaria. Sin lugar a discusión. Exactamente. Iris intervino de inmediato. La saliva casi me vuela a la cara. Tú. Como su hermana mayor. No muestres decencia fraternal. Lina da mucha lástima. Sin nuestros padres, no tiene a nadie más que a nosotros. ¿Por qué no darle una oportunidad? La familia puede contar con tu hermano en el futuro. ¿De qué sirve tanto estudio para una chica como tú? Casarse con una buena familia es lo que realmente importa. Mi hermano mayor Ted se apoyó en el marco de la puerta detrás de ellos. Frunció el ceño. Me miró con absoluto desprecio. Como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Claire es sensata. Lina lo ha pasado mal. Todos somos familia. Deberías soportarlo. Tu hermano recuerda la bondad. Ya te lo compensará. El condescendiente tono era denso y sofocante. Mi mirada recorrió esos tres rostros, una vez capaces de destrozarme el corazón y robarme el sueño. Un resentimiento latente crecía en mi interior. La ira de Arthur era pura frustración por mi supuesta ingratitud. La agudeza de Iris era su impaciente esfuerzo por allanar el camino a su querida Lina. El ceño fruncido, aparentemente justo, de Ted ocultaba el alivio y la satisfacción de finalmente moverme. El obstáculo. Fuera del camino. Finalmente, tras haber cumplido lo que había dicho, mi mirada se posó en la esquina. Lina estaba agazapada en las sombras junto a la puerta. Llevaba la blusa de cuadros que Iris acababa de confeccionarle. Tenía la cabeza atada. Los dedos retorcían el dobladillo de su camisa. Hombros ligeramente temblorosos ayudan al pequeño y elocuente loto blanco a mecerse con el viento. Pero lo noté. Bajo sus pestañas bajas. Una pequeña curva triunfal le acarició las comisuras de los labios.
Una victoria que intentó reprimir, pero no pudo. Su visión periférica se dirigió como un gancho hacia la figura que estaba afuera de la puerta, mi exprometido, Warren. No había entrado. Se quedó bajo el viejo algarrobo del patio. Con los brazos cruzados. Su rostro oscuro como una olla sin fondo. Su mirada atravesó la sala en penumbra. Ignorándome. Deteniéndose débilmente. Casi imperceptiblemente. En Lina, en la esquina. Era como si todo en la habitación. Incluyéndome a mí. Su prometida nominal. No tenía nada que ver con él. Un escalofrío me recorrió los pulmones. Como si el agua helada del pasado volviera a la superficie. 15 años de vida asfixiante se reproducían como un carrusel en mi mente. Obligarme a renunciar a mi plaza en la universidad. Ver a Lina ocupar mi lugar en la ciudad de provincias. Ser manipulada por Ted. Casarse con Vincent. Un joven de ciudad exiliado por sus errores. Los ojos de Vincent. Siempre frío. Suavizado solo para las fotos de Lina. Y en mis últimos momentos antes de hundirme en el río. Al oír el desmayo. Los gritos extasiados de Vincent abrazando a Lina, empapada, en la orilla. Y ese fugaz vistazo a la mirada de pánico de Ted en la hierba ese día, caí accidentalmente al agua. ¿Resentimiento? No, eso me quitaría demasiada energía. Tiré de la comisura de la boca. El punto. Se lo daré a Lina. Mi voz sonaba tranquila. Totalmente apagada. El silencio se apoderó de la sala. La ira de Arthur se congeló. Era evidente que no esperaba tal decisión. Los ojos de Iris se iluminaron. El alivio inundó su rostro. El ceño fruncido de Ted se suavizó. Como si se hubiera resuelto un problema enorme. En un rincón, las manos de Lina se congelaron. Torciendo el dobladillo de su camisa. Sus hombros dejaron de temblar. Su cabeza se inclinó aún más. Pude ver claramente que la pequeña curva triunfal en la comisura de sus labios no podía reprimirse por completo. Afuera, Warren pareció relajarse un poco. Bajando los brazos cruzados. Pero tengo 3 condiciones. Hablaba en voz baja. Sin embargo, cayó como una piedra arrojada a la calma. Falsa superficie de la habitación. ¿Qué? ¿Qué condiciones? Iris fue la primera en estallar. Su voz es penetrante y estridente. Claire, ¿te has vuelto loca? ¿Te atreves a exigir condiciones? Ceder tu puesto es nuestra generosidad. ¿Y tu alegre audacia para negociar? Arthur golpeó la mesa, maldiciendo a gritos. Bastardo. ¿Con quién crees que estás negociando? El rostro de Ted se ensombreció. Claire. No seas ridículo. Entrega la carta de aceptación inmediatamente. Lina soltó una oportuna respuesta. Gemido lastimero. Tío, Ted, jajaja. Tía. Ted, por favor, no presiones, hermana. Es mi culpa. Soy incapaz. No tengo padres. No tengo una hermana trabajadora a quien seguir. Es pura estupidez mía. Sniff, sniff. Warren paseaba irritado por el patio. Se detuvo para fruncir el ceño. Los observé. Un suspiro tranquilo, cortante y soso. Mis ojos recorrieron cada rostro retorcido como si presenciaran una farsa torpe que no tenía nada que ver conmigo. Primero ignoré sus reacciones y hablé con tranquila seguridad. Quiero una carta de separación de la familia. En blanco y negro. Que indique claramente que a partir de hoy. Yo, Claire. Estoy completamente separada de la antigua familia Claire. Sin ataduras ni obligaciones. Fírmalo. Séllalo. Y que el secretario del pueblo lo atestigüe. Cortado por completo. Sin ataduras. Pronuncié esas 8 palabras con una claridad penetrante. Luego siguió un silencio aún más profundo que antes. Como si el aire se hubiera congelado. ¿Qué dijiste? Grité de nuevo como un gato al que le han pisado la cola.
Casi se sacude el techo. Se levantó de un salto. Casi me da un golpe en la nariz con el dedo. Corta lazos. Pequeño desgraciado desagradecido. Te crié con mis propias manos. ¿Y así es como me lo pagas? ¿Te atreves a romper lazos? Te daré una paliza, mocoso infiel. Levantó la mano. Se abalanzó sobre mí. Mamá. Los reflejos de Ted eran rapidísimos. La abrazó por la cintura. Su rostro ceniciento. Sus ojos se clavaron en los míos como si estuvieran mirando a una loca. Claire. Has perdido la cabeza. ¿Sabes siquiera lo que dices? Palabras así no se dicen así como así. Discúlpate con tus padres ahora mismo. Cielos. Qué desgracia en esta familia. Haber engendrado a un mocoso como tú. Arthur temblaba de rabia. Le temblaban los labios. Incluso le temblaban las manos mientras me señalaba. Le llevó media vida pronunciar las palabras. Tío. Tía. Ted. Por favor. No presiones a mi hermana. Ella es tu familia. Yo solo soy un huérfano que a nadie le importa. No arruines su relación contigo por mi culpa. Un cobarde se apoya en un rincón. Con los ojos abiertos, incrédulos. El brillo del triunfo en ellos, ahora imposible de ocultar. Warren. Paseando por el patio. Se quedó paralizado. Tenía la boca ligeramente abierta. Su expresión era de absoluta incredulidad. Ignoré el caos que me rodeaba. Mi voz firme. Como si narrara un suceso completamente ajeno a mí. Segundo. Dame 1000 yuanes. En efectivo. Ni un centavo menos. 1000. El grito de Iris se disparó. Tan agudo que le dolían los tímpanos. Luchó contra Ted. Escupiendo desesperada. ¿Por qué no lo robas? Claire. 1000. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Ni siquiera vales tanto si alguien te vende. Arthur puso los ojos en blanco furioso mientras se agarraba el pecho. Jadeando en busca de aire. Maldito desagradecido. ¿Intentas matar a tus padres con la preocupación? Ted se enfureció. 2. Claire. Cálmate. ¿De dónde se supone que vamos a sacar 1000 yuanes? Estás pidiendo las licencias de tus padres. Ignoré la indignación de la familia. Volví la mirada hacia Lena, que estaba en la esquina. Una sutil sonrisa se dibujó en mis labios. Tercero. Lena debe casarse con Vincent. El día que reciba los papeles del divorcio y el dinero. Quiero verla casada con mis propios ojos. El momento en que ese nombre salió de mis labios. Una sala quedó en silencio. Como si alguien hubiera puesto en pausa los gritos y lamentos. Las maldiciones de Arthur e Iris se les atascaron en la garganta. Ted se quedó paralizado. Todavía sostenía a Iris. Incluso Warren. Caminaba irritado por el patio. Se detuvo a medio paso. Miraba atónito la habitación. El sollozo pretencioso de Lena cesó de repente. Levantó la mano. Y por primera vez. Ese rostro suyo, siempre lastimero, tenía una expresión inexplicable. Vincent. Un joven conocido del programa de jóvenes educados. Se rumoreaba que provenía de una familia prominente de Pekín. Lo enviaron solo para experimentar la vida. Pero ya había vivido esa vida antes de conocer su verdadero pasado. Sus antepasados fueron terratenientes notorios. Su padre, una autoridad académica reaccionaria. Exiliado a una remota granja del noroeste por reformas. El propio Vincent era taciturno. Apenas hablaba 3 palabras al día. Aún así, ella diligente en su trabajo. Sumado a la nobleza y el refinamiento innatos que emanaban de sus entrañas, era irresistible para las aldeanas cercanas. El aire se congeló al instante. Iris olvidó hacer su berrinche. Arthur olvidó respirar. Ted olvidó mediar.
Todas las miradas estaban fijas en mí. La incredulidad se reflejaba en cada rostro. Y asegúrate de que sea un evento espectacular. Después de todo, me quitó la plaza en la universidad y se casa con un hombre perfecto, qué suerte. ¿Verdad? Me encontré con la mirada desconcertada de Lena. Hablando despacio. Deliberadamente tras un amplio suspiro. Sílaba por sí sola. La situación dio un giro inesperado. La familia Clare y Lena no tenían ni idea de por qué hacía esto. El rostro de Ted estaba sombrío y casi chorreando agua. Soltó a Iris. Dio un paso adelante. Afilé como un cuchillo. Dirigido directamente a mí. Clare. ¿Qué intentas hacer exactamente? ¿Qué beneficio te aporta casar a Lena con Vincent? Si nos odias. Desquitaos con nosotros, pero no con Lena. ¿Beneficio? Repetí la palabra en voz baja. Como si acabara de oír la cosa más ridícula imaginable. Mi mirada recorrió sus rostros justos e indignados. Finalmente se posó en el tímido rostro de Lena. Expresión vacilante. Mi beneficio es observarlos a todos. Recibirán exactamente lo que merecen. Forcé una sonrisa completamente desprovista de calidez. Mis palabras golpearon el silencio sepulcral como un martillo. Tú, añades una calma. Ted se quedó sin palabras. Una maldición le palpitaba en la sien. Mis condiciones son solo estas tres. Ignoré su rabia y sus acusaciones. Mantuve la lengua firme. Los papeles del divorcio. 1000 yuanes. Lena se casa con Vincent. ¿Falta alguno de estos? Y ya no hay más que negociar. Claro. Siempre puedes intentar arrebatártelos. Hice una pausa. Escaneé a Arthur y a Iris. Finalmente me fijé en Ted. Intenta quitarme ese papel. O mátame para silenciarme. Mi voz era baja. Sin embargo, llevaba la intensidad de un mundo en llamas. Mientras respire, saldré de aquí a zarpazos. Y demandaré al condado. A la ciudad. Deja de suspirar. A todos los de la vieja familia Claire. Y a Lena también. Hasta que este pueblo y todos los pueblos cercanos conozcan tu vergüenza. Nunca volverán a levantar la cabeza. Mi mirada se fijó en Ted. Fría y sabia. Hermano mayor. El cuñado de tu mejor amigo Zhang Mazi conduce para el Comité Revolucionario del Condado. ¿Verdad? ¿Crees que podría llevarme a la capital provincial? Las pupilas de Ted se contrajeron violentamente. Su rostro palideció. Siempre había chocado con Zhang Mazi desde la infancia, si hubiera sabido esto. Ted jamás volvería a levantar la cabeza en esta aldea. El aire dentro de la casa se congeló por completo. Iris intentó gritar de nuevo. Pero Arthur la sujetó del brazo con fuerza. La pareja de ancianos observó la expresión atormentada de su hijo. Luego yo me tranquilicé. Terriblemente sereno, y finalmente sentí un escalofrío que les recorrió desde los pies hasta la cabeza. Warren estaba en el patio. Su expresión vacilaba. Vio la timidez de Lena. Una mirada vacilante y su mirada vaciló entre nosotros. Tras un momento decisivo, dio un paso al frente y se alejó sin mirar atrás. Lena vio esto, pero no se levantó para seguirla. Después de todo, su afirmación de que le gustaba Warren solo se debía a que era mi amigo. Desde que llegué a casa de Claire, ella había competido conmigo por el cariño de mis padres. Nuestro estatus familiar, incluso el chico con el que había sido la indiferencia desde la infancia. Ella se negó a rendirse. Ahora que le había mostrado un camino más brillante, estaba agradecida en lugar de resentida. Y Warren. El paleto de provincias. Apenas se le notaba en los ojos. Te daré tiempo para que lo pienses, date prisa. Mi paciencia no es infinita. Eché un último vistazo a la gente en el salón principal. Luego me di la vuelta y caminé directo a mi diminuta habitación, separada por tablas rotas. Solo cabían una cama y un armario. La puerta crujió al cerrar la frágil barrera de madera.
Las tablas impedían el espectáculo exterior. Inclinándose contra el frío. Madera tosca. Respiré lenta y profundamente. El frío del río pareció desvanecerse ligeramente, reemplazado por el aire más cálido de la habitación. El tiempo transcurrió, quizá minutos. Quizá un siglo. Finalmente el cielo se cumplió. Escuché una discusión deliberadamente silenciada. Han estado en todas partes. ¿Y los papeles del divorcio? ¿Se ha vuelto loca? Ted. Di algo. Iris gritó entre sollozos, forzando la voz. Mamá. Baja la voz. La voz de Ted sonaba aguda, con ansiedad y agotamiento. ¿Entonces qué sugieres que hagamos? Su tono se elevó de repente, casi quebrada por la urgencia. ¿Que vaya a denunciarlo? Que lo haga todo el pueblo. Todo el condado. Sepan que le arrebatamos su plaza universitaria. Y no terminó. Pero la implicación era clara. Pero 1000 yuanes. ¿De dónde sacaría la familia una multa? La voz de Arthur estaba cargada de impotencia. Recompóngala. Ted apretó los dientes. Aunque tengamos que venderlo todo. Debemos hacerlo. Primero quítense esa plaga de encima. Lena ya da bastante pena. Aunque no sé qué trama Claire. Insiste en que Lena se case con Vincent. Al menos la familia Vincent es importante en la capital. Y eso facilitaría que Lena estudiara allí en el futuro. Claire, por una vez, tuvo un buen vin. Me apoyé en el marco de la puerta. Cerré los ojos. En lo más profundo de mi pecho. Una calma entumecida se apoderó de mí. En mi vida anterior, habían hecho exactamente esto, cerrar la puerta. Decidiendo fácilmente mi destino. Empujándome hacia las garras gélidas de Vincent. Todo solo para hacerle espacio a Lena. Todo por supuestos beneficios. Ahora. Le tocaba a Lena probar esa misma amargura. Vincent. El hombre con el que estuve casado durante 15 años, aunque nominalmente. Sin embargo, nunca recibí una mirada seria de él. Solo cuando me hundí en las gélidas profundidades del río con la conciencia desvaneciéndose, lo vi correr frenéticamente, pero era Lena. También empapado. ¿A quién recogió? Extinguiendo el último atisbo de mi patética esperanza. Así que eso es todo. El pequeño loto blanco siempre había sido el que tenía en su corazón. Bien. Te concederé tu deseo. Que ustedes dos tortolitos desafortunados, queden encerrados en los pesados grilletes de enemigos de clase. Atormentándose mutuamente en el barro. Amando y sufriendo juntos por la vida. Afuera. La discusión se fue calmando poco a poco. Después de un largo rato, un ligero golpe sonó para calmar la frustración. Sal y habla. Abrí los ojos. Claros y alertas. Sin rastro de sueño. Afuera estaban los 3 miembros de la familia Clare. Además, una tímida e inquieta Lena. Los ojos de Iris estaban hinchados. Su mirada hacia mí era venenosa. Arthur se encorvó. Como si hubiera envejecido 10 años en un instante. Ted estaba de pie al frente. Sus dedos apretaban una hoja de papel doblada con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. La carta de despido está lista. Y el secretario del pueblo la ha sellado. Fírmala. La voz de Ted era seca y ronca. Estaba llena de ira, probablemente por la frustración de sentir que estaba a punto de perder su autoridad. No respondí. Simplemente lo miré con frialdad. Él me fulminó con la mirada. Luego, a regañadientes, añadió. En cuanto a los 1000 yuanes, la familia no puede reunir tanto dinero. Solo quedan poco más de 500. El resto. Usa esto para compensar la diferencia. Tomó una bolsita de tela de la mesa y la puso delante de mí. Dentro había un rollo de billetes viejos y arrugados. Algunos billetes de mayor denominación, claramente fruto de años de ahorro frugal. Junto a ellos 2 viejos dólares de plata. Desgastado.
Y una pequeña pulsera de plata toscamente tallada. Esto es todo lo que le quedaba a la familia. Es todo tuyo. La voz de Iris temblaba de sollozos y amargura. Todo. Suficiente. ¿Verdad? ¿Suficiente para comprar ese papel inútil? Mi mirada recorrió la pila. Finalmente descansando en el rostro de Arthur. Los 400 restantes, más o menos. Bien, y te debo una. Todos ustedes fírmenlo. Usted. La cara de Ted se retorció de ira. Pero al encontrarme con los ojos, se obligó a no decir nada. Su pecho se hinchó violentamente. Entonces se desplomó. Murmurando con voz ronca. Bueno, qué suspiro más sordo. Bien, te debo. Se giró para buscar papel y bolígrafo. La carta quedó escrita rápidamente. Arthur y Ted presionaron sus huellas dactilares rojas sobre él. Ted lo empujó. Junto con la carta de indemnización aún húmeda. El dinero. Los $, de plata. Y la pulsera hacia mí. Está todo aquí. Dijo apretando los dientes. Te toca. Doblé cuidadosamente la carta de despido y te debo una. Reuní todo el dinero y las cosas en una bolsa de tela que había preparado. ¿Cuándo Elena y Vincent se encargaron de la boda? Miré a Ted. Tranquilo e inquebrantable. Mañana. Ted casi gritó. Una mezcla de urgencia y resignación. Mañana. Bien, ahora ha infestado mi obsesión. ¿Verdad? Bien. Asentí y levanté la bolsa. Ligera, pero pesada con su contenido. Mañana. Cuando suenen los petardos y la novia entre en casa de la familia Vincent. Me voy inmediatamente. ¿Y la carta de aceptación? Hice una pausa. Noté la tensión instantánea. Se la entregarán personalmente a Elena antes de que suba al tren. Yelena gritó. Se abalanzó hacia adelante. Pero Ted la sujetó con fuerza. Claire, no te alejes demasiado. Los ojos de Ted estaban casi saltando de la furia. ¿Demasiado lejos? Lo miré y sonreí levemente. Una sonrisa desprovista de calidez. Comparada con lo que me hiciste. Esto ya es misericordioso. Recuerda. Mañana. Espero verlo todo terminado. Si te saltas un paso, dejaré que esa carta de aceptación no valga nada antes que entregártela. Dicho esto, dejé de mirarlos. Levanté la bolsa de tela. Y cerré la delgada puerta de madera tras de mí. La puerta bloqueó sus respiraciones pesadas. Sollozos reprimidos. Y un resentimiento palpable. Dejé la bolsa sobre la cama y me senté contra la fría pared de tierra. Afuera. La noche había caído por completo. Mañana. Todo cambiaría. Pasé los dedos por los 2 fríos $, de plata de la bolsa. Ásperos y helados al tacto. Probablemente la última preciada posesión de la familia Claire, estaban dispuestos a desprenderse de ella por el futuro de Elena. Afuera. Estaba completamente oscuro. Salvo por el ruido de ollas y sartenes de la cocina vecina y el llanto ahogado de Iris. Al amanecer. El patio estalló en un ruido festivo. Ted. ¿No es demasiado apresurado? Se mencionó ayer. Y hoy lo estás manejando, esto ya no es apropiado. Se escuchó la voz de una mujer mayor. Llena de confusión y vacilación. Ah, tía tercera. Cuando las cosas son urgentes. Las reglas deben cambiar. La voz de Ted mezclaba agitación con un intenso deleite. Lena y Vincent están profundamente enamorados. Y no podemos esperar. Por favor. Corre a ver a Vincent y díselo, si está de acuerdo. Puede venir a buscar a la novia al mediodía. En cuanto a la dote, se puede acordar gradualmente. ¿Profundamente enamorado? La voz de la tía tercera estaba llena de dudas. ¿Vincent y Lena? Ted. Antes de que pudiera terminar de hablar. Ted me empujó a medias. Me apartó a medias.
Entonces, Iris retumbó. Se oyó una voz festiva: miren a nuestra chica. Qué guapa está con esas chaquetas rojas de novia. Es incluso más guapa que las chicas de ciudad. Me senté en la tierra fría y me corrí. Escuchando esta boda apresurada y absurdamente festiva que se desarrollaba afuera. Aunque el matrimonio había sido forzado por mi propia insistencia. La familia Clare valoraba a Lena y no quería que el evento pareciera descuidado. Arthur y Ted habían consultado a familiares y amigos. Finalmente habían reunido algo de dinero para organizar una boda que al menos pareciera respetable. Mientras el sol se acercaba al mediodía. Afuera se hizo un breve silencio. Unos pasos se detuvieron en mi puerta. Clare. Vincent está aquí. Era Ted. No me sorprendió su cooperación. En mi vida anterior me trató a mí su legítima esposa con total desprecio. Me llamó piedra. Sin embargo, llevaba mucho tiempo enamorado de Lena. Parecía que todos a mi alrededor la consentían. La frágil chica dependiente. De maneras que nunca me hicieron. Sonreí con suficiencia y me puse de pie lentamente. Al abrir la puerta, Vincent estaba en el patio, vestido con ropa descolorida y remendada. Su figura era delgada y erguida. El cabello negro le caía ligeramente sobre la frente, oscureciendo parcialmente sus rasgos. Sin embargo, no podía ocultar su mirada. Esos ojos me miraban. No con el vacío y la frialdad de mi vida pasada. Ni con la intensidad contenida que sentía por Lena. Era una mirada de inmensa complejidad. Una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Me miró como si pudiera ver a través del cuerpo que había recuperado en mi juventud. Escudriñando el alma decadente que llevaba dentro. Me entristeció esa mirada. ¿Sería posible? ¿Había renacido también? No. Imposible. Reprimí rápidamente esa extraña sensación. Aparté la mirada hacia Ted. ¿Dónde está la novia? Ted se hizo a un lado, revelando la entrada principal. Iris acompañó a Lena. Aunque la boda se había organizado con prisas, llevaba una chaqueta roja nueva. Probablemente Iris lo creó de la noche a la mañana. Llevaba el cabello recogido en un moño, adornado con una flor de seda roja brillante. Arqueó las cejas tímidamente al echar un vistazo a la imponente presencia de Vincent. Luego bajó la mirada rápidamente, ahora sí que parecía una novia tímida. La mirada de Vincent pasó de mí a Lena. Y al instante se ablandó. La boda apresurada concluyó en cuanto Vincent se llevó a Lena. Regresé a mi habitación. Levanté la vieja bolsa de tela que contenía los papeles del divorcio. La nota de pago y todas mis pertenencias. Salí. Negándose a mirar de nuevo a la familia Clare. Dirigiéndose directamente a la puerta del patio. Ted, notando mi movimiento, se giró bruscamente. Sus ojos se clavaron en la bolsa de tela con una mirada penetrante. El aviso de admisión. Gruñó con rudeza. Extendió la mano con una fuerza que rompió la negativa. Me detuve. Sacó del fondo de la bolsa el delgado trozo de papel capaz de cambiar el destino de alguien, la carta de admisión a la Universidad Normal Provincial. Un sello rojo brillaba dolorosamente a la luz del sol. Sosteniendo una esquina del papel. La lancé ligeramente hacia arriba, justo antes de que pudiera arrebatársela. La carta cayó flotando en un suave giro, aterrizó a los pies de Iris. Sin mirar atrás, me giré hacia un lado, agarrando la bolsa. Y salí del destartalado patio de la familia Clare. Detrás de mí resonaban los gritos furiosos de Ted y la frenética búsqueda de la carta por parte de Iris. La luz del sol se derramaba sobre el polvoriento camino rural. Levantaba partículas finas. Salía del pueblo. Vi a Warren a lo lejos. Me observó un buen rato con una expresión compleja. No miré atrás. Ni una sola vez. Llevé la carta de presentación que había gestionado con la Secretaría del Pueblo. Después de varios días de viaje. Llegamos a la capital. Nos instalamos en una modesta pensión. Acababan de reanudarse los exámenes nacionales de ingreso a la universidad.
Y no estaba satisfecho con mis resultados este año. Planeaba repasar otro año y volver a presentar el examen. Mi intención era usar ese año para ganar lo suficiente para la matrícula universitaria y los gastos de manutención. En mi vida anterior, después de casarme con Vincent, serví a toda su familia y perfeccioné mis habilidades culinarias. Pensando en los platos de pato que luego se harían famosos en cada calle y callejón, decidí que este podría ser el comienzo de mi primera fortuna. No perdí el tiempo. Al día siguiente fui al mercado negro. Compré una bicicleta de segunda mano, utensilios de cocina y especias. Usando algunas recetas, pregunté al gerente Zeng en el restaurante estatal sobre granjas de patos cercanas. Esa tarde, compré 10 patos y los mandé a desplumar. Antes del amanecer del día siguiente ya estaba en el trabajo, preparando una olla grande de pato antes de las 7. Las recetas que le di al gerente Zeng habían multiplicado las ganancias de su restaurante. Y en agradecimiento, me permitió vender mis platos de pato en la entrada del restaurante. Tuve la amabilidad de darle algunas recetas más como agradecimiento. Así que, mi puesto de pato estaba frente al restaurante estatal. Porque usaba ingredientes de calidad. El sabor era irresistible. El precio era justo. Y la mayoría de los comensales compraban algo para acompañar sus comidas. El primer día, gané 50 yuanes en ganancias netas, más de lo que un trabajador común ganaba en un mes. Trabajé de sol a sol. Y en un mes, había ahorrado casi 2.000 yuanes. Inesperadamente, eso fue suficiente para cubrir mis gastos universitarios. Llegué a un acuerdo con el gerente Zeng. Dividiríamos las ganancias de los platos de pato que se vendieran en el restaurante. Aceptó encantado. Este acuerdo me dejó mucho tiempo libre para estudiar. Un año después, volví a presentar el examen de admisión y fui admitido en la universidad que tanto ansiaba en la capital. Animado por el gerente Zeng, incluso abrí una sucursal cerca del campus. El negocio prosperó, lo que me permitió obtener independencia financiera incluso antes de empezar la universidad. En cuanto a la familia Claire, unos días antes, el secretario del pueblo me había escrito una carta. Se informó que poco después de casarse con Vincent, Lina descubrió cartas entre él y sus padres. Se dio cuenta de que la familia Vincent no tenía esperanzas de recuperación. Lina misma, que se casó con él, estuvo implicada. Y la carta de admisión que le había quitado quedó inservible. Causó varios alborotos. Solicitó el divorcio. Pero Vincent, abandonando su anterior ternura, les declaró a todos que Lina era su tan anhelada luz de luna y que jamás se divorciaría. Incluso hasta su muerte. Lina, sin ver esperanza de divorcio. Volví a pensar en Warren, pero ya. Warren ya se había casado con una mujer de un pueblo vecino por acuerdo familiar, y naturalmente, no tenía ningún deseo de involucrarse con ella. En cuanto a Lina y Vincent, los dos tortolitos desafortunados, juntos soportaron sus dificultades. La familia Claire. No estoy dispuesta a arriesgarme a involucrarme con la familia Vincent. Rompo todo vínculo con Lina por completo. Mientras tanto, estaban buscando mi paradero por todas partes. Nadie sabía que estudiaba en la universidad de la capital. Solo le había informado al secretario del pueblo. Metió 50 yuanes en el sobre y le ordenó explícitamente que no se los revelara a la familia Claire. Había contratado a una asistente para mi tienda. Ella la supervisaba y vendía armas mientras yo estaba en la escuela durante el día. Y por las noches, volví a limpiar y administrar la tienda. Sentía una vida plena y con propósito. Liberada de la opresión. Familia parasitaria y el obstáculo de Vincent. Ahora rebosaba de energía. Tenía planes claros para el futuro. Algún día expandiría mi tienda de delicias de pato a todo el país.